Arrancamos. Ahí va. Hoy vamos a ver lo que es cálculo lambda. No sé si todos saben lo que es lambda, tipo el término lambda, o dónde se usa o esas cosas. Saben que lambda es una letra griega. Bueno, lambda es una letra griega, para empezar, ¿no? Conocen el lambda. Lo usan para los autovalores, todas esas cosas, ¿no? Cursaron álgebra. Además de para los autovalores, vamos a hacer una. Aparte de ser una letra griega y de representar a los autovalores en las clases de álgebra, también lo solemos usar para decir cuando, no sé si algunos han usado Python y han escrito funciones en una misma línea, unas funciones anónimas se les llama, se determinan se empiezan con la keyword lambda justamente, ¿no? Lambda x y hacen alguna función, 2 puntos, hacen el cuerpo de la función. Eso es por alguna razón, la razón es lo que vamos a ver hoy, que es justamente el cálculo lambda, que le da nombre a todo lo que después se llama funciones lambda y todo, que son funciones anónimas y cosas, que vamos a ver dentro de 2 clases. Bien, entonces vamos a arrancar con un poquito de historia. Esto que vamos a ver hoy data de hace mucho tiempo. De hecho, no existían prácticamente las computadoras, o no tal cuales las conocemos hoy. O sea, las computadoras de hecho no existían, o sea, ni siquiera existía Alan Turing en este momento, como tal. Sí físicamente, pero no como una personalidad reconocida, quizás. Y este muchacho, Alonzo Church, que era un profesor de Princeton, justamente fue el director de tesis de Alan Turing. Más adelante, estudiaba, era un matemático, es un matemático, era, no creo que siga vivo, era un matemático que se encargaba, o sea, no sé si su única materia de la que se encargaba, pero era estudiar el mundo de las funciones matemáticas. Y él trataba de representar desde un punto de vista, justamente en términos de funciones, poder escribir algoritmos. Los algoritmos saben que no son necesariamente cosas que se escriben en una computadora, son un procedimiento de pasos que se repiten o que se ejecutan y terminan en un fin o no, y demás, que es una secuencia de instrucciones, básicamente. Entonces, quería desarrollar un modelo matemático para poder escribir los algoritmos de una manera que se pudiesen expresar con funciones. Funciones matemáticas, ¿no? Funciones que reciben parámetros y devuelven algún tipo de valor, como una f de x. Bien. Y justamente lo que vamos a ver hoy, que es el cálculo lambda, es lo que después, si bien no porque análogamente Alan Turing, que es el otro chabón que bueno, fue discípulo de Church y también desarrolló como teorías de computacionalidad, de computabilidad por otra rama, pero que desarrolló un modelo similar, o sea, que buscaba representar lo mismo, buscaba representar algoritmos mediante una forma, en este caso, como una cinta de instrucciones, donde había un lector en ese caso eran, no sé, puntos o cosas más arcaicas que bits, ¿no? Y resulta que tiempo más adelante se demostró que las dos teorías son análogas, o sea, son equivalentes. De hecho, una se puede justificar con la otra y viceversa, y se puede encontrar como un mapeo directo desde una versión, que es la de las máquinas de Turing, que es lo que hoy básicamente nuestra computadora es una gran máquina de Turing. Y si alguno vio la película Código Enigma, sabrá de lo que básicamente hizo Alan Turing en el contexto de la Segunda Guerra. Y el cálculo lambda, que es lo que desarrolló Alonzo Church junto con otro muchacho que tiene mucho menos renombre, pero bueno, Church es el más conocido. Y bueno, como es tan importante, va a tener muchas más aplicaciones. O sea, ya tiene aplicaciones desde un punto de vista teórico, no desde un punto de vista práctico. O sea, nosotros no escribimos algoritmos en cálculo lambda,
pero sí que está basado en muchísima de la teoría de computación, está basado en lo que es cálculo lambda. Y de hecho podemos ver en esta línea temporal, voy a ver si puedo prender el láser, activar el puntero láser, tipo acá, que es 1936, cuando Church publica su paper o lo que fuese sobre cálculo lambda, y después hasta no, bueno, obviamente esto es pleno contexto de guerra, o por esa época, y no es hasta 22 años más tarde que aparece un lenguaje de programación funcional, después vamos a ver en próximas clases qué es un lenguaje de programación funcional, que se basa en los conceptos de cálculo lambda. Después, por alguna razón es la misma fecha, pero bastante más adelante, pero esto debe estar mal, pero dice ML, que es otro lenguaje funcional. Después ya nos vamos a cuando Argentina ganó el segundo mundial, que Erlang se creó, que es otro lenguaje. Después Haskell, que es por ahí el lenguaje más conocido en términos de lenguajes funcionales puros. Y bueno, llegamos hasta 2000, que tenemos Scala acá, que es justamente el lenguaje que nosotros vamos a ver en esta materia. Pero bueno, fíjense todo lo que a partir de este punto, que es hace ya casi 100 años prácticamente, 90 años, cómo tener aplicaciones, o sea, cómo esto terminó influenciando en cosas de herramientas del mundo moderno, ¿no? Entonces, yendo directamente a nuevamente qué es el cálculo lambda en sí, no sé cómo desactivar el puntero láser. Es justamente eso, es un modelo teórico, un sistema formal, mejor dicho, que nos permite justamente representar cálculo computacional. Acá dice que es básicamente lo mismo que algoritmia. Y bueno, vamos a ver que igual se extiende un poco más, no nos vamos a meter mucho en la definición de todo lo que es cálculo computacional y demás, pero que se basa justamente en las aplicaciones de funciones en su forma más pura posible. Quería de alguna forma reformularla, pero es eso, es usando funciones y nada más que funciones. O sea, que las funciones sean la unidad mínima y la total para escribir cualquier cosa en términos de ese modelo. O sea, no hace falta otras cosas además de tener funciones para escribir cualquier algoritmo que se nos ocurra. Entonces, todo es una función. Los argumentos de las funciones, que sabemos que las funciones van desde un dominio hasta una imagen, tanto el dominio que recibe la función en sus argumentos son funciones, como lo que devuelve también son funciones, en su estado más puro, ¿no? Después vamos a ver que eso se adapta y obviamente nos sirve para después devolver datos concretos, pero bueno, en el marco teórico de cálculo lambda, todos son funciones. Tanto el input como el output. Y bueno, obviamente el que procesa es una función. Y bueno, como dijimos, los conceptos que vamos a ver que salen del cálculo lambda están presentes en bastante de los lenguajes de programación, particularmente los que incorporan características del paradigma funcional. Entonces, partimos de ¿qué es una expresión lambda en este caso? En el cálculo lambda todo es una expresión. Que la expresión puede ser tres cosas. O sea, la expresión pueden ser tres posibles cosas. Una es una variable, o sea, esto, ¿no? O sea, esta es la expresión lambda, o sea, puede ser una agrupación de cosas, ¿no? O sea, puede ser una composición de cosas, como quiero decir. Entonces, una expresión puede ser simplemente una variable, que se denomina generalmente con una letra minúscula. Puede llamarse cualquier cosa, no son etiquetas. O sea, formalmente en el cálculo lambda las cosas no tienen justamente una variable asociada con un nombre, simplemente representan un concepto. O sea, el concepto de x, que es una variable x, pero podría llamarse j, podría llamarse lo que sea. O sea, nosotros le damos nombre nomás para poder identificarlo más fácil. Pero no es que existen en el universo del cálculo lambda en sí cosas nombradas. Bien. Después puede ser que en vez de que sea una variable, la expresión puede ser una aplicación de funciones, que es básicamente a una función que es otra expresión lambda. O sea, tenemos dos expresiones lambda y sobre esta expresión lambda, que dijimos que todo termina siendo una función, aplico otra función lambda, o sea, otra expresión lambda, que bueno, esto puede ser que resulte, no nos importa bien qué hay acá adentro, pero básicamente decir, esto va a tomar como argumento esto, y va a ser como la llamada, la invocación de funciones de esa manera. O puede ser directamente una abstracción lambda, que es la definición propia de una función.
O sea, esta es la forma de definir funciones en cálculo lambda. Abrimos con la sintaxis, con el símbolo lambda. Acá ponemos los parámetros. En este caso recibe un parámetro que es x, punto, para dar comienzo al cuerpo de la función, y acá iría otra expresión lambda que sería el cuerpo de la función. Nótese que dice expresión porque justamente puede ser una variable, puede ser cualquiera de estos tres, ¿no? O sea, y a su vez estos descomponerse en más cosas, o sea que puede ser una cadena infinita. Pero a nosotros nos importa nada más llamarlo como, ok, es una expresión, es el cuerpo de la función, no importa qué es. Las funciones pueden tomar más de un parámetro. De hecho, ustedes lo hacen cuando programan, pero en cálculo lambda lo que decimos que es un cálculo lambda más puro, más purista, porque en algunos lados van a encontrar que se puede como setear varios parámetros. Lo que van a encontrar es que si quieren funciones de múltiples parámetros, van a ver que se abren dos expresiones lambdas continuas, ¿no? Lambda x, peor, lambda x, y acá iría el cuerpo de la función, ¿no? Esto sería que tengan dos parámetros, que en realidad no es una función, sino que son, o sea, todo esto es una expresión lambda, pero esto a su vez es otra expresión lambda que es otra función. En realidad esto es una función que se compone de otra función dentro, ¿no? Y esto también puede ser a su vez otra función. Entonces, en realidad esto sería como una función, o sea, si tomamos esto como lo partimos acá, esto sería una función y acá empieza otra función, pero que bueno, está dentro del otro contexto, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque para lograr el modelo teórico, Church dijo, la verdad que no nos hace falta más que funciones de un parámetro. Con funciones de un parámetro estamos más que bien. Podemos describir el modelo. Entonces, todo va a tener van a ser funciones de una variable como argumento. Bien. ¿Qué es una variable? Es un identificador de un valor. No nos importa qué es ese valor a priori. Puede llamarse de cualquier manera. Generalmente lo asociamos a letras, pero también se puede llamar de una forma más larga, o sea, no necesariamente tiene que ser un carácter. De vuelta, o sea, son solamente para nosotros de alguna forma leerlo, ¿no? O sea, no es que en el universo matemático, ya en el plano tipo de operaciones matemáticas, realmente importe el nombre de las variables. Y hay dos tipos de variables dentro de las expresiones: las variables libres y las variables ligadas. ¿Qué es una variable libre? Es una variable que no está ligada, justamente, o sea, valga la redundancia, es una variable que no está ligada por el contexto de la expresión. Por ejemplo, en esta expresión, x es una variable que está ligada. ¿Qué significa que está ligada? Que está atada a un parámetro de la expresión. Es decir, acá tenemos nuestra expresión lambda, que depende de x, entonces x dentro del cuerpo de la función está ligada. Está ligada a lo que sea que nos pasen como parámetro. Entonces, esto no es una variable libre. Y sí es una variable libre. O sea, esta es una variable libre, esta es una variable ligada. Bueno, mejor vamos a usar la terminología. Esta es free y esta es bounded. ¿Por qué? Porque y no nos importa qué valor tiene, no nos importa de dónde viene, es una variable que nosotros no podemos de ninguna manera interpretar el valor que tiene. Una variable que no está condicionada por la firma de la función en cuestión. El valor en cuestión, los variables de la operación sí, pero el valor no depende de la firma de la función. Y las variables ligadas sí, las variables ligadas son básicamente los argumentos. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo identificar particularmente las variables libres y ligadas, porque es algo que nos va a hacer de mucha utilidad más adelante. Bien, después tenemos las aplicaciones. Como dijimos, las expresiones pueden ser o variables o aplicaciones o abstracciones. Las aplicaciones son básicamente como dijimos, es aplicar un parámetro sobre una función. Como decir f de x igual, o sea, f cuando x, f de 3, ¿no? Tenemos la definición de f de x, que esto podría ser f de x. Y después tenemos f de 3,
que es básicamente tomar este parámetro y reemplazarlo en lo que sean las expresiones. Si las expresiones x más y, esto sería igual a 3 más y. ¿Sí? O sea, el resultado sería eso. De haber hecho esa aplicación. Y para denotarlo en la sintaxis es básicamente cuando yo tengo dos expresiones, una al lado de la otra, bueno, la primera, o sea, teníamos acá por ejemplo expresión 1, expresión 2, acá hay un mini espacio o algo, pero que denota que esta va a aplicar esta como su argumento. ¿Sí? Y como siempre todos son funciones, tanto esto es una función como esto es una función, y demás. Las variables también son funciones. O sea, pueden ser funciones. De hecho, se espera que sean. Si bien nosotros lo tratamos como variables. Pero, o sea, qué valor tiene la función realmente no nos termina interesando. Bien. Bueno, ahí se asocia de izquierda a derecha como básicamente lo que dije. Y finalmente tenemos el último tipo de expresión, que es la abstracción, que es eso, es tipo cómo representamos una función en su estado más puro, que es una función que recibe un parámetro, tiene un cuerpo y devuelve otra función como resultado. Como por ejemplo acá. ¿No? Acá devuelve otra función, esto es otra función que ya la podemos nombrar de otra manera, o sea, nosotros podríamos nombrarla como sumar 3, y ahora se llama así. Y el resultado de esta, que era una f que dependía de un x, bueno, y también de un y, porque vamos a ver que así, cuando tenemos dos parámetros, realmente estamos refiriéndonos a una función que recibe dos argumentos, pero básicamente si la evaluamos, nos da como resultado otra función, que en este caso es, ok, sumo 3. ¿Sumo 3 a qué? No importa, a lo que sea que nos pasen después como i, ¿no? Por ejemplo. Los que trajeron compu dirán tipo, Nacho, pasame un snippet de código, la puta madre. Pero, nada, o sea, justamente estas dos clases que vienen van a ser mucho de conceptos que se acercan más a la matemática que a la programación. Pero que después vamos a ver que tienen mucha utilidad cuando veamos el paradigma funcional. No porque lo vayamos a aplicar, lo que vimos en cálculo lambda, sino que claramente vamos a poder ver reflejado muchos de los conceptos que trae cálculo lambda en la programación funcional. Bien. Bueno, esto se asocia de derecha a izquierda, al contrario de este. Este quiere decir como el argumento pasa a ser así, o sea, esto sería como decir a E1 la evalúo con E2. De la otra forma es decir, bueno, el cuerpo de la función es de lo que está acá adentro. Empieza cuando empieza el peso. No sé si tiene sentido decir asocia de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver igual reglas de asociación, porque está la parte que también genera mucho conflicto y que es difícil de interpretar, porque vamos a tener muchos problemas cuando nos encontremos con el cálculo lambda. La primera es de poder leer una expresión lambda y entenderla. Después obviamente es la parte de aplicarla y demás. Pero principalmente el primer problema que nos vamos a encontrar es cómo la leo, cómo la interpreto esta expresión. Y para después yo poder operar con esa expresión lambda. Bueno, ejemplos de abstracciones lambda, por ejemplo, si quisiésemos una función que recibe un parámetro pero devuelve uno que nada que ver, sería de esta manera. Esto sería como f de x devuelve y. O sea, y es una variable libre, porque justamente y es un valor que existe ya en el contexto, no nos importa cómo se configuró ni nada, simplemente y existe. Y existe en el universo de los valores conocidos y es una variable libre. ¿Por qué? Porque la función no depende de. O sea, el resultado de i, o sea, el valor de i no va a depender nunca de qué me pase, o sea, siempre i va a valer i, lo que sea que valga i. Lo mismo en este caso, tenemos las variables libres i y z. La variable ligada sería el x, que no la vemos presente igual en el cuerpo de la función, así que no pincha ni corta. Bueno, el resultado de esta función sería lo mismo como decir, yo evalúo, o sea, le paso un argumento que es x, lo descartas porque no hace nada, pero esto va a terminar resultando en otra función nueva que es aplicar z a i, o sea, evaluar i en z. También podemos usar paréntesis.
para justamente cuando no tenemos muy en claro cómo es la división, podemos usar paréntesis para explicitar las cosas. Vamos a ver que no hace falta, salvo que específicamente queramos lograr algo, pero en general hay una forma siempre de discernir si se trata de primero aplicar o si primero se está definiendo una función o si primero se va a aplicar se va a dar una aplicación justamente, que sería este caso. Que si se fijan, este es un caso distinto al de acá, o sea, solamente por poner paréntesis. En este caso yo estoy definiendo una función que es esta x, que recibe x y devuelve y, que es esta original que yo había tenido, y a esa la evalúo en z. O sea, a la función resultante de esta la evalúo en z, que es distinto a esto, que es tipo todo el cuerpo de la función es directamente eso. O sea, es ahí la evalúo en z, y x no importa. Y bueno, acá es una función encadenada, donde recibo x como primer parámetro, después esto me va a devolver una función que recibe un y como segundo parámetro, y finalmente devuelve x. Entonces es una función que toma dos parámetros y devuelve el primero. Básicamente. Acá tranquilamente podrían hacer más y, o sea, podrían usar y, pero simplemente esta es una función que lo que hace es toma dos argumentos y devuelve el primero. Bien. Bien, vamos a, por ejemplo, querer llevar esto a una expresión lambda. Esta es una expresión lambda que toma, o sea, son dos funciones dentro de la misma expresión, ¿no? La expresión es todo esto, pero esto primero es una expresión que es, o sea, una abstracción, empezamos a hablar de la terminología, esto es una abstracción que es una función que recibe un parámetro, que a ese parámetro le suma 1, y después al resultado de lo que sea que devuelva esta función, que básicamente va a ser un número, si ahora empezamos a pasar de números, le evaluamos en 5. ¿Qué significará esto? ¿No? O sea, vaya a saber lo que eso significa. Porque de vuelta, no nos interesa qué es x. X puede ser otra función y ese más 1, vamos a ver vaya uno a saber qué significa. Y demás. Así que, nada, Esto ya, cuando vemos números y demás cosas, o incluso strings, ya estamos hablando de un cálculo lambda no puro. Cuando hablamos de cálculo lambda puro es simplemente el único tipo de dato que existe es funciones. De hecho, acá tranquilamente podría decir, si esto es cálculo lambda puro, 1 es una variable en realidad. 1 no es un número, 1 es una variable. Lo mismo 5. 5 es una variable. Y la operación suma también, o sea, no sé qué es, yo lo considero otra expresión más, que lo ven como una variable o una expresión en realidad. Esto puede ser otra función más grande que tenga lógica, pero no nos importa tanto qué son. O sea, no conocemos en el contexto de cálculo lambda puro qué es la suma, qué son los números, qué son strings. Solamente sabemos de funciones. Esto ya nos estamos yendo a cómo decir, bueno, mezclamos cálculo lambda con un sistema de tipos, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque hay que encontrarle una cierta utilidad de decir, bueno, quiero poder, aunque sea sumar 1 más 1. ¿No? Bien. Y bueno, acá abajo tenemos una expresión que recibe dos argumentos y los suma. Ah, perdón, en el caso anterior me olvidé de mencionar algo básico. O sea, esta es la definición de la función, o sea, esto define una f de x, y esto básicamente está diciendo, o sea, esto más grande, es decir, evaluarme esta f en 5. ¿No? O sea que a 5 le va a sumar 1. O sea, el resultado final de esto va a ser 6. ¿Entiendes? O sea, el resultado de toda la función va a ser 6. Lo mismo en este caso. En este caso es una función que recibe dos parámetros, x y lo suma, y le pasa como argumentos 3 y 5. Entonces el resultado de esto va a ser 8, finalmente. O sea, primero va a reemplazar, va a decir lambda i punto 3 más i, y me queda evaluar la i, ¿no? Me queda evaluar el parámetro i, y después esto va a terminar siendo 3 más i
una vez que lo evalúe. Pero siempre tenemos que contar con la traducción. La traducción de esto es, o sea, esto de acá es definir una f de x más y, perdón, una f de x y, y esto en realidad lo que está queriendo la expresión entera es decir, evalúame f con 3 y 5. Y esto es lo mismo que decir, yo tengo una aplicación parcial, que esto lo vieron en alguna que otra materia de matemática, donde uno dice, evalúo uno de los parámetros y otro no. Entonces puedo decir que, o sea, mi función g de i es igual a aplicar sobre f uno solo de los parámetros, el otro queda fijo, en este caso la i. Entonces digo, esto es 3 y esto sigue siendo i. Entonces ahora mi g es esto, y en realidad yo a todo esto, a mi g, yo le estoy queriendo evaluar en sí. ¿No? Esto es importante porque este concepto de aplicación parcial, primero que lo vamos a reutilizar en programación real, pero aparte es algo que básicamente es la base del cálculo analítico. Esto de armar funciones de apuchitos, porque como todas las funciones tienen un parámetro, y generalmente las funciones del mundo real implican un montón de parámetros, no nos queda otra que ir armando funciones parciales, haciendo evaluaciones parciales y seguir acrecentando las funciones en base a esas pequeñas aplicaciones de los argumentos. Bien. Ya acaba de aclarar, lo voy a aclarar, lo tendría que haber aclarado al principio del video con un disclaimer, pero a los que están viendo por video, obviamente por ahí no van a ver nada, pero bueno, nada, ¿qué pasa? La clase es presencial. Obviamente le pueden pedir apuntes a los compañeros y con ayuda del video lo van a poder quizás entender un poco. Bueno, y esta última función, que es un poco más compleja si quieren, si se fijan vamos a tratar de interpretarla. Esto define una función. ¿Qué hace la función? No veamos el resto. ¿Qué define esa función? Con base al principio. ¿Qué es esto? Es una función que hace esto. Por favor, conteste rápido porque está quemando de luz. ¿Qué hace esta función? Esta función de izquierda. ¿Cuántos argumentos recibe? 2. F y x. ¿Y qué hace luego? O sea, ¿qué hace esa función sobre f y x? ¿Cómo? Al revés, evalúa f en x. ¿Cómo dijiste? ¿Alguien dijo algo? Es una composición de funciones, básicamente. Sí, o sea, todo lo que estamos haciendo siempre es composición de funciones, porque se basa todo en componer funciones. De hecho, ahora vamos a ver esto, justamente. Bueno, a esta expresión le estamos pasando, esta es la definición de la expresión, ¿no? O sea, acá está la expresión que vamos a evaluar, porque ahora empieza una evaluación. Y evalúa, o sea, yo voy a evaluar estos dos parámetros que recibe la función con estos dos argumentos. Este argumento va a ser el primer argumento, esto va a ser la f, y esto va a ser la x, ¿no? Entonces es como que yo tengo que reemplazar esto adentro de esto, con lo cual el resultado va a ser que me queda lambda x más 2, 3. O sea, esta es la expresión resultante. Que a su vez esto es una función que recibe un argumento y le suma 2 y le pasa como argumento 3. Entonces esto en total, o sea, si quisiese terminar de evaluarlo, me voy a volver 5. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo estoy haciendo una función que recibe otra función. O sea, si lo queremos ver en términos de aplicación real, esto es una función que recibe otra función de un argumento sobre la cual opera, que recibe una función de un entero, por ejemplo, y a ese entero le hace lo que sea, ¿no? Tipo, puede ser una operación matemática. Y después recibe efectivamente el valor inicial. Que esto no es más ni menos que lo que ustedes ya conocen de por ahí otras materias, que es una función map, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron una función map en Python? ¿Algo de eso? Es básicamente decir, ok, yo tomo un valor, en ese caso el map lo usamos para una lista de valores, pero
es decir, ok, sobre este valor, que puede cambiar, o sea, también es un argumento, le vas a aplicarme esta función, esta operación matemática. Es como decir, yo tengo mi función, no sé, operar en mi TDA, ¿no? Yo tengo un TDA que, no sé, es una lista enlazada. Tengo un lista T, o ya no me acuerdo, ya no sé cómo lo llaman ahora en Go, en mi época era en C, era en minúscula, pero supongamos que esto es una lista T y tiene su función operar, que recibe una función, que esto tendrá un tipo específico, ¿no? Esto será mi tipo función matemática, y un X, que es un entero. ¿Sí? Y después lo único que va a hacer esta función es decir, agarra el f y hace tipo return de f de x. ¿Sí? O sea, no hace mucho más que esto. Esto es un puntero a una función y este es el argumento que voy a terminar haciendo para aplicar la función en cuestión. O sea, en el código se traduce eso. Donde f a f que le paso es esta de acá, que será otra función que es suma 2. Que básicamente suma 2 existe en otro lado, suma 2 y es una función que recibe un argumento que es un entero y que hace return x más 2. ¿Sí? O sea, código se traduce a esto. Básicamente. Pero lo estoy expresando en un modelo matemático donde vaya a saber uno cómo, si efectivamente la f que le paso es esta f o qué. Pero bueno, lo puedo mapear a código tranquilamente. Ya ahora con cierto conocimiento de programación, ¿no? Sí. Sí. O sea, es una función, igual que X también podría ser una función. Exacto. Y de hecho, si nos vamos a el cálculo lambda sin tipado, o sea, acá como que ya con el contexto podemos terminar descifrando que, ok, esta espera que X sea un entero, porque recibe un entero como argumento, y esta f es una función que recibe un entero, que justamente va a operar sobre un entero, y devuelve otro entero. Pero si yo no veo todo esto, porque en cálculo lambda no existe, justamente esto de sumar, los 2 y los 3. Esto es una función que recibe una función, recibe otra función y la aplica como argumento de la primera función, la segunda función. O sea, no me importa si esto es 3, suma 2, no sé, la binomial o lo que sea. Esto no me importa si es la función cuadrática, si es la función es' o si, no sé, es encriptar un hash, no sé, cualquier cosa. No me interesa, simplemente sé que es una función que se compone de dos argumentos y que aplica el segundo en el primero. O sea, el segundo sirve como argumento a la primera función. Mucha data, lo sé, es mucha data, lo vamos a ir viendo a poco y con ejemplos. Porque primero lo que no sabemos hasta el momento absolutamente nada es ni siquiera cómo se leen esto. ¿Por qué? Porque si no están los paréntesis explicitando, yo nunca me hubiese dado cuenta que, por ejemplo, cuando acá dice tipo 3, y yo qué sé si esto en realidad sirve de argumento a esto, o cómo es. Bueno, efectivamente, si no nos dicen, no lo vamos a poder saber nunca, pero hay unas ciertas reglas y notaciones para esto. Donde los paréntesis, por ejemplo, son una ayuda, pero no son necesarios. O sea, hay reglas que me permitirían escribir la misma expresión lambda equivalente sin paréntesis, posiblemente. O omitiendo un montón de paréntesis. Están las versiones full parentizadas, que nos sirven un montón para, por ejemplo, representarlo en lo que va a mostrar Jero en la segunda parte de la clase, que es un árbol de sintaxis, que nos va a venir muy bien para justamente volcar la expresión y verla de una manera más clara que una simple tira de texto.
Pero también las podemos escribir equivalentemente sin paréntesis. Ojo, a veces los paréntesis son necesarios porque justamente yo quiero hacer una división específica, pero muchas veces no son esas. Entonces podemos omitir lo que se llaman los paréntesis exteriores. Por ejemplo, yo podría escribir esta expresión de esta manera, pero es totalmente anecdótico porque son incoherentes. Yo podría interpretar, conociendo el resto de las reglas, que esto es igual a esto. O sea, que esto va a derivar en eso. No me hacen falta los paréntesis. Bien. Otra regla muy importante, ya vamos a ir a las reglas de cómo se lee esto, está el tema de la asociatividad. Tenemos dos asociatividades. La asociatividad de las aplicaciones y de las abstracciones. La de las aplicaciones es, yo por ejemplo tengo esta forma de escribirlo, que es, tengo tres expresiones lambda encadenadas, y siempre se asocia desde la izquierda. O sea, quiere decir que en realidad esta va a servir primero como argumento a esto, esto va a devolver una función nueva, que es un resultado, y recién a esta se le va a aplicar la línea, ¿no? O sea, esto va a ser, o sea, si yo lo quisiese leer en términos de función, esto sería como m, n, y al resultado de esto le aplico n. O sea, lo que sea que esto devuelva, le aplico n. ¿Sí? Esto va a ser así. Que no hay que confundirse con, por ejemplo, m le aplico n de n. Esto no es lo mismo. Esto sería si explícitamente me pusiese paréntesis acá. Y acá sí son importantes estos paréntesis, porque yo no puedo escribir de esta misma manera sin paréntesis porque se va a interpretar de la otra forma. ¿Entiendes? O sea, hay que tratar de... O sea, si tengo los paréntesis no tengo por qué sacárselos, pero muchas veces son innecesarios. Me van a dar el mismo resultado que si no los pusiese. De hecho, hay algoritmos que sirven para justamente sacar los paréntesis que son innecesarios. Bien. Pero es sumamente importante esto, que no es lo mismo. No hay que leer esto de esta manera, hay que leerlo de esta. Siempre se agrupa, cuando tenemos tres expresiones, se agrupa las primeras dos, o si tenemos cuatro, se agruparán las primeras dos, luego la tercera y luego la cuarta. ¿Sí? O sea, siempre va a ser una llamada, si hubiese una cuarta función, esto sería como mn, así, y ahí. Bien. Esa es la regla de asociatividad de las aplicaciones. La regla de asociatividad de las abstracciones es al revés. Asociamos las expresiones, las abstracciones, desde la derecha. Es decir, nosotros agrupamos y tenemos esto, nosotros estamos queriendo decir, ok, la expresión en realidad es acá. ¿Qué tiene sentido? Porque como decíamos, son los argumentos, tiene sentido que los argumentos queden como al principio de todo y después lo de la derecha es el cuerpo de la función. Entonces, acá estamos diciendo que esto lo asociamos de esta manera y después esta nueva función va a tomar esto como esto lo podemos renombrar, digamos, esto lo podríamos tomar como e, y ahora podemos decir esta función que toma un argumento x y devuelve e. Y esta es una función que devuelve un argumento y y devuelve una expresión m, sea cual sea m. ¿Sí? Pero o sea, las abstracciones son más fáciles de ver la asociatividad por lo que dijimos antes de cómo es el orden de los argumentos. Este es el primer argumento, este es el segundo argumento, o sea, este es el primer argumento, este es el segundo argumento, entonces tiene sentido que primero se evalúe el primero. Bien. Y este es el más difícil y el más importante, porque es el que termina. Generalmente son los casos más complicados de determinar, que es la aplicación tiene precedencia por sobre la abstracción. O sea, si nos encontramos en este caso, que uno no sabe si poner los paréntesis acá, ¿no? O sea, tranquilamente podría decir que esto lo agrupo así, pero esto no es así. O sea, cuando tenemos este caso, lo que primero tenemos que asociar son las aplicaciones. Y después, cuando ya, digamos, ya no hay más que asociar, porque o arranca
o vemos un paréntesis cerrado o algo, ahí sí cerramos. Pero si no, agrupamos de esta manera. Incluso, si acá pusiese un lambda i, por ejemplo, ¿esto cómo se agruparía? Se agruparía, siguiendo también la segunda ley que vimos, se agrupa así y se agrupa así. ¿No? Entonces sería de esta manera. Y bueno, si quisiese parentesar todo, esto sería así y así. Que no es necesario. También, bueno, primera ley, podemos obviar esos paréntesis. Esto también lo podemos obviar porque justamente son equivalentes, donde digo, estos signos los van a explicar. Si nos sirve para entender la función, lo podemos agregar los paréntesis para que sea más claro. No es necesario un intérprete o sea, un intérprete programado no necesitaría los paréntesis para que haga interpretar, porque va a seguir reglas, va a seguir estas reglas y ya lo va a saber interpretar. Bien. Eso es algo que es sumamente importante, de hecho lo vamos a mencionar en la práctica. Hay millones de intérpretes de cálculo lambda online que justamente si no saben cómo se interpreta una función, cuando empiecen a verlas en la guía de ejercicios y demás, las pueden volcar en el intérprete y les va a decir ya cómo, ya les va a poner los paréntesis incluso, muchas veces. Así que les va a poder servir para agarrarle cancha y decir, ok, esto se agrupa de esta manera. Nada, esto es chocarse y ver eso, ver ejemplos y medio ir enganchándole la mano. Obviamente que no pretendemos que lo sepan de acá, ya lo tengan como todos los casos sabidos de memoria, pero bueno, es practicar. Para eso está la guía de ejercicio y para eso también los intérpretes online nos van a ayudar mucho para debuguear estos casos. Volvemos al tema de las variables libres y las variables ligadas, que mencionamos hace un rato. ¿Por qué? Porque las variables libres tienen una aplicación importante, o sea, aplicación no es la mejor palabra, porque ya la estamos utilizando, pero van a tener una utilidad importante. Bien, volvemos de vuelta a el término de cálculo de variable libre y variable ligada, que dijimos que en estas expresiones sencillas es fácil de ver cuáles son las variables libres y cuáles ligadas, pero cuando tenemos un encadenamiento de expresiones lambdas, por expresiones lambdas más grandes, como pueden ser esta ya se nos complica un poco más. ¿Qué es una variable libre y una variable ligada en ese caso? Bueno, hay reglas también para determinar cuáles son variables libres y cuáles son variables ligadas. La primera regla, que es la más sencilla, la variable ligada de una variable, o sea, de vuelta, acá tenemos para los tres casos de las expresiones, ¿no? O sea, las expresiones recordemos que eran o X o aplicación o definición de una fracción, ¿no? Justo acá no se ve nunca, pero bueno. Bueno, acá tenemos los tres casos para cada uno de estos. O sea, si se trata de una variable, si la expresión es simplemente una variable, la variable libre es la variable, justamente. O sea, porque es una variable que está suelta. O sea, no está ligada a nada, no hay una fracción sobre la cual está ligada. Entonces, una variable suelta, si mi expresión lambda es x, tiene una variable libre y es x. ¿Sí? Es el caso más trivial. Bien. ¿Cómo es la variable libre de una aplicación? Bueno, es la unión de las variables libres de cada una de las expresiones. Es decir, si yo tengo estas dos expresiones, y por ejemplo, es la expresión 1, decimos que es, no sé, lambda x.x, y lambda la expresión 2 es y, entonces va a ser las variables libres de la y las variables libres de esta. Esta todavía no sabemos porque nos falta la tercera regla, pero va a ser la unión, o sea, la unión de esto que es una expresión más grande, las variables libres de esta expresión, va a ser sumar las variables libres de las dos, ¿no? De 1 y de 2, en este caso. Unión porque es un conjunto, ¿no? O sea, no sumamos. Bien. Y la de las abstracciones, este es un poco también tiene sentido. ¿Por qué? Porque dijimos, una variable ligada es justamente una variable que se da, justamente se da porque es el nombre de un argumento.
O sea, en ese contexto es en realidad un argumento, así que no es libre claramente esa variable, porque está ligada en ese contexto a un argumento. Por ejemplo, lambda x, lambda y, las dos están ligadas, porque las dos son argumentos de la función más global, ¿no? O sea, si esto lo vemos todo como una expresión lambda, tanto x como y son variables ligadas, porque están ligadas a un argumento. Entonces, cuando tenemos una abstracción, son las variables libres de mi expresión de adentro menos ese argumento. Entonces acá podemos verlo fácil, como decir, aquí como de a paso, ¿no? Decimos que las variables libres, bueno, igual creo que hay un ejemplo, así que no lo voy a escribir porque hay un ejemplo. Pero acá lo vamos a ver más fácil. Por ejemplo, acá, las variables libres de la expresión que recibe un argumento x y devuelve la aplicación xy, va a ser las variables libres del cuerpo de la función menos el argumento, que es x. Y las variables libres de la aplicación xy va a ser la unión y le restamos luego la x. Entonces va a terminar quedándonos que las variables libres de cada una de las expresiones por separado son justamente, o sea, esto, vimos que la variable libre de una variable es esa variable, justamente. Entonces la unión de esas dos cosas, esto va a devolver, o sea, la variable libre de x es x, la variable libre de y es y. Entonces la unión va a ser xy, pero como x estaba ligada anteriormente, en el anterior contexto le restamos. Entonces las variables libres terminan siendo finalmente la y sola. Vamos a ver este caso un poco más complejo. Tenemos el x aparece en dos contextos. Vamos a ver cómo nos complica eso. Tenemos que hacer, como es una aplicación, tenemos que hacer las variables libres de la primera parte de la aplicación por un lado y la de la segunda parte de la aplicación por el otro. Esta ya la sabemos porque es la que calculamos antes, es así, y esta es x. Entonces ahora, la unión de las variables libres son x e y, pero a su vez dijimos como que x estaba ligada, porque estaba ligada acá. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una variable que sea libre y ligada al mismo tiempo? Bueno, porque hay distintas x. Así como ustedes, cuando programan, hay un scope y hay nombres de variables que están atadas a un determinado scope y por fuera de ese scope no viven. Bueno, lo mismo esta x. Esta x se llama x dentro de este contexto. Pero por fuera hay otra x que se llama distinto, que esa x sí es libre. Pero dentro de ese contexto, como cuando entramos a un bloque de código y nombramos a una variable de una cierta manera que ya existía afuera, bueno, ahora ese nombre de variable está ligada a lo que sea que viva dentro de ese bloque de código, no a lo que vivía afuera. Es exactamente lo mismo. De hecho, es lo primero que vamos a ver muy relacionado a la programación que vemos actualmente. El tema de los scopes y eso. Entonces, es problemático. Lo que podemos decir es que efectivamente x e y son variables libres de la expresión total, pero esta x nos molesta que se llame x. Pero bueno, justo esta función interna tomada como argumento y le pusieron x, no es argumento. Pero como no importa, porque como es un argumento y a nosotros los argumentos siempre, también en funciones, las podemos llamar como se nos cante, así como acá puse f y x, pude haber puesto a y b, pude haber puesto Pepe y Marta y es exactamente la misma función. Entonces acá lo que puedo decir es, bueno, este no se llama x a la vez, lo que llamo j y me resuelve el problema. O una variable que no esté tipo dentro del scope, ¿no? Vamos a ver cómo se hace eso, porque no es que se hace tan alegremente y tampoco conviene hacerlo porque sí. Se puede hacer porque sí para evitar conflictos de antemano, pero hay una forma más pro de hacerlo. Hacerlo solamente en los casos que sea necesario. Bueno, finalmente lo que puedo decir es que las variables libres de esta función, de esta expresión lambda, son x e y, efectivamente, y las variables ligadas podemos decir que es x, donde si le pusiésemos un colorcito a x, sería esta x. O sea, la variable libre es la x roja. La variable ligada es la x roja, no la x roja, ¿no? O sea, la pintamos de un color distinto y decimos, en realidad la variable ligada es la x roja. ¿Sí? Bien. Para que no complique, ¿no? Bien. Justamente, como es algo común, el hecho de que
se repitan las formas de escribir los argumentos, porque es muy común ponerle X e Y, o A y B y C, o J y JK. Tipo, las letras se nos terminan en algún momento, así que en algún momento, indefectiblemente, si usamos solamente letras, vamos a colisionar. Entonces, si nos parece que aporta, o que simplemente tenemos que hacerlo para desambiguar las distintas variables que tenemos, usamos esto que se llama conversión alfa, que es básicamente renombrar una función, renombrar los argumentos. Solamente se renombran argumentos, porque las variables libres no las podemos renombrar, porque las variables libres significan algo dentro de un contexto que no controlamos del todo, ¿no? En cambio, las variables ligadas sí, porque son argumentos de funciones, que no importa, porque el cuerpo de la función va a ser exactamente el mismo y el resultado va a ser exactamente el mismo, se llame f, se llame j, se llame, no sé, James Cameron. Una función que se llame James Cameron me parece muy buena. Bien. Entonces lo único que hacemos es decir, ok, yo puedo hacer una conversión alfa, donde acá tomo este argumento y cambio el nombre y lo llamo z. ¿Por qué? Porque justo z la tenía libre y no la utilizaba en ningún lado. Y uso z. Pero de vuelta, dos expresiones lambda son equivalentes si y solo si. O sea, porque justamente lo importante es que no nos cambie el significado solamente por hacer un renombre. Si solamente cambian de nombre las variables ligadas respecto de una expresión y la otra, entonces son equivalentes. Y tiene todo el sentido del mundo que esta función sea equivalente a esta función, porque solamente cambió la variable ligada. Ahora, no es lo mismo que si a esto le llamase, o sea, cambio el nombre de la no ligada. En ese caso, bueno, justo ahí no, pero llamémoslo, no sé, W, esto no es igual. O sea, esto no, porque X no sabemos qué es. X es una variable libre. Entonces yo no puedo renombrar una variable libre. No es lo mismo. Solamente puedo renombrar las ligadas. Súper importante también, porque es un error muy común. Bueno. Y vamos a ir con reducciones beta, que justamente nosotros queremos, como hicimos antes, que decíamos, bueno, el resultado de esta función de abajo mágicamente termina siendo 5, porque esta es una función que recibe, que suma 2 y recibe como argumento 3, esta se encarga de conectarlas de alguna forma. Bueno, eso que hice de hacerlo paso por paso, en realidad se llama reducción beta, que es justamente ir reduciendo una función aplicando los argumentos sucesivamente. Entonces, es sustituir la variable dentro del cuerpo de la función y así hasta que nos quede una función que no se pueda reducir más. ¿Por qué? Porque ya no hay argumentos que podamos aplicar. O sea, ya no hay argumentos sobre los cuales aplicar en funciones, ¿no? Nos quedan todas variables que no se pueden aplicar una sobre otra porque no tenemos ni idea qué hacer esas variables. O nos quedan funciones que no tenemos argumentos los cuales enchufarles adentro y seguir reduciendo. Cuando llegamos a ese estadio de que ya no podemos reducir más, decimos que llegamos a la forma normal. Ahora lo vamos a ver igual. Pero bueno, esta reducción beta formalmente se define así. Yo tengo una abstracción con un cuerpo de función E1, le aplico el argumento E2 y básicamente la conversión, la reducción beta es en todas las apariciones de E1 reemplazarla por E2 y elimino la parte del argumento, ¿no? O sea, es como decir, ok, empiezo a mirar a partir de acá y ya reemplazando por el valor que quería. Como cuando ponía F5 y eso. Que yo decía que cuando yo decía que f de xy era x más y si yo decía f de 3y, ahora esto es 3 más y, ¿no? Y este nuevo, en realidad lo puedo renombrar como g de y. ¿Sí? O sea, esto lo que hice acá es directamente hacer una reducción beta. O sea, yo metí un parámetro en el cuerpo de la función con el valor del argumento. Bien. No hay mucha más que solamente ponerle nombres lindos a las cosas, pero directamente aplicar funciones, como bien saben, desde el CS y desde la primaria. Bien.
Pero no es tan sencillo porque hay 5 reglas importantes, hay 5 casos que nos podemos encontrar cuando hagamos reducciones beta. La primera es la reducción beta de una variable es simplemente la variable, ¿no? Sí, claro, esto dice algo distinto. Cuando yo estoy sustituyendo el argumento E, reemplazando a, que yo le estoy diciendo, ok, a X, voy a empezar a llamarlo E, entonces X simplemente la reemplazo por X que queda E. Que es básicamente lo que pasa, ¿no? Entonces yo digo, el cuerpo de esta función, que yo le estoy aplicando todo este contenido, le voy a sustituir todas las apariciones de X dentro de X por todo esto. Entonces, como el cuerpo es una función de la X, y hago la sustitución de X por esto, como el cuerpo de la función de X, va a quedar efectivamente el parámetro. Entonces es eso. O sea, cuando yo sustituyo en una función que el cuerpo es simplemente el nombre del argumento y reemplazo el argumento por lo que sea que le pase de valor, bueno, me queda el valor, me queda la E, la expresión. Que distinto es el caso cuando es una variable que no es el argumento en cuestión, es una variable distinta a X. Si Y es una variable que es distinta a X, entonces cuando yo hago este reemplazo de reemplazar todas las ocurrencias de X por E, obviamente va a quedar Y, porque no existía una X la cual reemplazar. ¿No? O sea, hasta acá vienen siguiendo, más o menos. ¿Se sigue? Lo vamos a ver con ejemplos y va a quedar más sencillo. Por ejemplo acá, que dicen, nosotros teníamos una función que recibe X y devuelve W. O sea, no le importa para nada el X. Entonces cuando yo quiero sustituir X en esta función, obviamente va a quedar W, porque X no existía. ¿Entiendes? O sea, es como que yo diga f de X igual 3, ¿no? O sea, dibuja una línea en el eje cartesiano. Entonces no importa qué valor yo le pase de X, va a devolver 3. Entonces es una línea recta a través de todos los valores. En todo caso sería... Sí, está bien, es una línea recta así. Es cambiable que vale 3. Para todos los X va a valer 3, no importa. O sea, que no importa lo que yo le pase de X, no lo va a sustituir nunca, ¿no? Entonces tiene sentido. Bien. ¿Qué pasa si estamos sustituyendo las ocurrencias de X cuando tenemos una aplicación? Bueno, lo que hacemos es justamente sustituir de los dos lados, ¿no? Cuando nosotros tenemos este caso, supongamos que E1 es, por ejemplo, si E1 es X y si E2 es XY, lo que vamos a hacer es sustituir, si nosotros queremos sustituir todas las ocurrencias de X dentro de esta aplicación, es sustituir las ocurrencias de X N1 y las ocurrencias de X N2. Entonces básicamente me estaría quedando la aplicación de las dos cosas ya con el X reemplazado, ¿no? Que sería, por ejemplo, si lo escribimos así todo como recién, o sea, dijimos, tenemos E1 y E2, donde E1 es igual a X y E2 es igual a XY. Entonces esto en realidad es X, lo voy a escribir con paréntesis para que quede más claro, XY, ¿no? Así. Y cuando alguien me dijo, che, o sea, supónganse que esto estaba dentro del cuerpo de una función f de x de esta manera, ¿no? Y no sé, alguien me pasó como argumento, aplicar sobre todo esto, aplicar x igual a 3, ¿no? O sea, me pasan 3, entonces yo tengo que reemplazar en todas las ocurrencias de x dentro del cuerpo este, tengo que poner 3, ¿no? O sea, básicamente eso es fácil, o sea, es como decir, en todas las ocurrencias de x hacia adentro tengo que reemplazar por 3. Entonces acá va a quedar va a quedar 3y, ¿no? Va a quedar así. Porque reemplazo entre los dos lados x. Y me sigue quedando la misma aplicación, o sea, la aplicación se mantiene igual, lo único que hago es tipo, dentro de cada una, es como que hago como cuando en el árbol binario aplicamos hacia abajo, o de un nodo hacia abajo, bueno, lo digo.
y después hacemos la operación, es como un post-order. Bien. Damn it. Ya venía con la garganta de la miseria. Y no estoy yendo mucho. Bien, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es... eso, tengo una abstracción grande que recibe un X y tengo dos abstracciones como cuerpo de la función, que es una aplicación de abstracciones, y le paso como argumento W. Entonces yo tengo que hacer, o sea, reduzco beta a esto, es tomo el argumento que es X y reemplazo todas las ocurrencias de X por W. Entonces acá me quedó la aplicación, entonces hago la sustitución en los dos lados de la aplicación. Con lo cual me queda reemplazar X en la primera expresión, que era esta, y me queda reemplazar X en la segunda expresión, que era esta. Entonces acá cuando reemplazo me queda las X sustituidas por W. Tanto esta como esta, ¿no? Y a partir de acá ya no puedo reducir más, porque no tengo más argumentos. Sí puedo reducir porque puedo reducir esta sobre esta. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, cuando sustituyo X sobre una abstracción que tiene como argumento a X, no sustituyo nada. ¿Por qué? Porque como que está empezando un nuevo scope donde X empieza a significar otra cosa. Entonces no piso los valores dentro de esa abstracción porque X ahora es un argumento. O sea, no es lo que me venía de antes. Es simplemente un argumento nuevo que también se llama X de casualidad, ¿no? Entonces en ese caso queda igual. ¿Sí? Por ejemplo acá. Acá lo vamos a ver más claro. Por ejemplo, tengo una expresión lambda que toma un argumento X y que me devuelve una nueva función que también toma un X y que devuelve X y X como resultado. Ahora, cuando reemplazo, ahora cuando le digo pasame a toda esta función grande, le paso Z como argumento, me dice, tipo, che, reemplaza todas las ocurrencias de X en esta definición X, lambda X y X. Que esto ya era otra función, esa es la definición de una función, entonces yo no puedo decir, es como que yo me pase, en la firma de una función yo le pise el nombre de la variable en la definición de la función cuando nada que ver, o sea, no es un argumento, o sea, solamente lo puedo reemplazar cuando me pasas un argumento, no cuando vos decís, renombratelo, tipo, no pasa así. No vamos a tocar las firmas de la función, ¿sí? Esto es una función dicha y hecha, entonces sobre una función no cambiamos no reemplazamos las ocurrencias. Entonces acá me quedaría exactamente igual, ¿no? Reemplazo sobre nada. Pero, pequeño detalle, distinto es el caso donde el argumento en cuestión es otro que no es X. ¿Por qué? Porque eso significa que X sigue estando ligada al contexto anterior, no es que arrancó un nuevo contexto para X. Está ligada todavía al contexto anterior, entonces sí tenemos que reemplazar las ocurrencias en el cuerpo de esa función más chica, ¿no? De hecho, acá vemos, es el mismo caso que antes, pero cuando y es distinto que X, y además, cuando y no pertenece a las variables libres de E. O sea, de E, que es lo que sea que estamos diciendo sustituir. Es un caso complicado, vamos a verlo. Por ejemplo, acá, tengo el caso donde tengo una función que recibe dos argumentos y hace X, Y. Entonces le paso el primer argumento para reemplazar X, que es Z. Entonces yo debería reemplazar todas las ocurrencias de X por Z. Y acá está bien que la reemplace, ¿por qué? Porque como el argumento Y no está definiendo un nuevo contexto para X, esta X sigue siendo la misma que yo había nombrado acá. Entonces esta X sí es la que tengo que reemplazar. Entonces acá lo que hago es este caso. Es este caso acá. Y, perdón, es este caso acá, que donde sí voy a entrar y voy a reemplazar las ocurrencias dentro del cuerpo de la función anidada, las ocurrencias de X. Entonces está bien lo que quede lambda I, Z. Pero no es lo mismo que este caso. Este caso me dice, ok, ahora reemplazar en vez de por Z, ¿sí? Reemplazar por I. ¿No? También tengo una función que recibe dos argumentos, X e Y, que va a devolver X, y le paso como argumento Y. Entonces, cuando yo digo reemplazar las ocurrencias de X
por i, yo no puedo poner i acá porque i colisiona con el i del argumento. Entonces estaría generando que, por ejemplo, esto ahora es una función que en vez de que me devolvía x siempre, ahora me devuelve lo que sea que yo le paso por argumento, lo cual no es la misma función, no es equivalente. Y este es el caso donde, o sea, en este caso no tengo que aplicar esto porque estoy en el caso de acá, que es que i no pertenece a las variables libres de la e. O sea, la e, que es esta, tiene como variable libre la i justamente. Entonces, i pertenece al conjunto de variables libres de i. Muy difícil de ver. O sea, simplemente tienen que hacer como, literalmente hacer todos los checks de ver tipo, a ver, ¿en qué caso estoy? Estoy en este caso, en este caso. Y como en este caso, cuando llegue, me van a decir, este check lo cumplo, porque x es distinto de y, ¿sí? Pero este check no lo voy a cumplir. Entonces no puedo aplicar esta regla. Pero entonces van a decir, che Nacho, pero entonces no podemos aplicar, porque nosotros tenemos 5 reglas, y este caso no aplica ninguna de las reglas. Bueno, se puede solucionar fácilmente. ¿Cómo? Haciendo una conversión alfa. Porque justamente lo que me choca es que este argumento se llama casualmente igual que el argumento que yo recibí antes. O sea, que el valor que yo recibí antes, no que el nombre del parámetro, que el valor del argumento. Entonces acá yo directamente le cambio el nombre del parámetro. Y digo, ok, si lo que molesta es el nombre de la variable ligada, cambio el nombre de la variable ligada. Entonces ahora digo, ok, esto lo llamo z. Y ahora no tengo ningún problema, ahora sigue representando lo mismo que antes. Y ahora sí puedo hacer el reemplazo. Ahora sí puedo reemplazar esta x por y, porque ahora y no significa nada en este contexto. Y puedo cambiar este nombre tranquilamente, porque es una variable ligada. Las variables ligadas siempre las puedo recomprar. No entiendes nada, yo sé, a mí me costó horrores también entenderlo. Es mucho de ver ejemplo por ejemplo y tener estas reglas al lado. O sea, literalmente, tanto las de notación, las que vimos antes, ¿no? Las de notación. Tanto estas, como las de variables libres, como las de reducción meta, tipo estas 3 diapositivas, no se digo que se las impriman, pero tenganlas tipo en el cuaderno, tipo ahí, porque cada vez que tomen un ejercicio lo van a tener que tener al lado, para poder hacer todos los chequeos, porque es una cuestión mecánica, o sea, no es que tiene una lógica, o sea, solamente es un conjunto de reglas. Es difícil porque son muchas reglas, pero literalmente solamente tienen que entender las reglas y la van a poder hacer, tipo, o sea, si hoy les tiro un ejercicio complicado y siguen las reglas, eventualmente lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer menos lento que si tienen práctica. Lo van a poder hacer más lento que si tuviesen práctica. Pero no es que no lo van a poder hacer, porque es simplemente seguir reglas. No es que tienen que pensar demasiado. Estos ejercicios son muy mecánicos. De hecho, este siempre es el ejercicio mecánico del cuatri anterior de este parcial. Hay otros ejercicios de cálculo lambda que no son mecánicos, pero esos vamos a verlos la clase que viene particularmente. Este es muy mecánico. Toda la parte de interpretación y de reducciones es muy mecánico, es seguir este conjunto de reglas que les digo. Por eso les digo, ténganselo ahí en una hoja y lo van a saber hacer. Bien. Vamos a ver este ejemplito. Vamos a hacer la reducción beta. Y vamos a ver efectivamente en qué caso estamos en cada caso, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta reducción beta, ¿no? Aplicar el valor 5 en esta función, ¿no? Entonces tengo que hacer esta sustitución. Dentro del cuerpo de la función sustituyo por 5 la x. ¿En cuál de todos los casos estamos? De los que vimos antes. En ninguno me van a decir porque no vimos el más 1, ¿no? Pero tomen como que el más 1 es constante y no cambia nunca. Entonces, ¿en cuál de los estamos? O sea, ignoren el más 1. ¿En cada de los casos estamos? En el primero, exactamente. O sea, que es reemplazar las ocurrencias de x por 5 y listo. O sea, me queda 5 más 1. ¿Por qué digo que ignoren el más 1? Porque justamente es algo que no es dinámico, o sea, es estático. Lo dejan ahí y listo. No va a afectar para nada. En este caso, estamos reemplazando 2 argumentos, pero primero tenemos que reemplazar el primero, siempre tenemos que hacerlo en ese orden. No podemos reemplazarlo los dos de lleno porque los podemos cruzar con esto de que colisionan los nombres o todo, entonces siempre tenemos que hacer todos los paso a paso para poder, en el chequeo, poder asegurarnos que estemos en los casos correctos y hacer los renombres si tenemos que renombrar.
Entonces acá primero vamos a sustituir la x, que es el primer argumento, por el valor 3, que es el primer valor que usamos como argumento. Y básicamente sobre esto tenemos que reemplazar x con 3. ¿En cuál de los casos estamos? De estos 5. ¿En cuál cree que estemos? O sea, claramente en uno de estos, ¿no? Porque se trata de una abstracción lo que tenemos en el cuerpo de la función. O sea, estamos acá, esto acá es una abstracción, ¿no? Entonces estamos en uno de los últimos, pero ¿en cuál de los dos creen estar? En el primero, bien, porque x, perdón, no, en el primero no, en el segundo, porque x es distinto de y. Entonces, como es distinto de y, estamos en este caso, ¿no? O sea que acá x es distinto de y. Sí. Es que en realidad no, o sea, no existen los espacios. O sea, es una cuestión de nosotros cómo lo notamos, pero en términos programáticos, o sea, no tiene espacios. O sea, simplemente sabe que es el siguiente carácter. Si el siguiente carácter vos lo denotas por un espacio, buenísimo. Pero podría ser un guión, podría ser lo que quiera. Bien, entonces estamos en el segundo caso y ahora tenemos que reemplazar 5 en este nuevo cuerpo de función. Entonces sustituimos todas las ocurrencias de 5, de i, por 5. Y acá estamos en el mismo caso que antes, que es el primero de todos, y reemplazamos sin problema. Y ahora vamos a ver este último caso que es más complejo. Que acá primero lo que tenemos que hacer es ver las reglas de notación. ¿Cómo va a ser la aplicación en este caso? Vamos a aplicar primero el 3 acá, o vamos a aplicar este 3 acá, reemplazando este parámetro, o reemplazamos primero este acá como f. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál aplicamos primero? ¿Cuál? Casi. Algo a f, pero no es el 3. O sea, es la otra. No hay tantas opciones. O sea, siempre se aplican en orden. O sea, esto es así. O sea, es como cuando. Este es el caso de MNL, ¿no? Que vimos esto antes. Tenemos MNL, ¿no? Son 3 aplicaciones. Vemos acá las aplicaciones, y acá vemos, terminan cada uno de los términos. Y entonces acá dijimos, cuando tenemos este caso, agrupamos así. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sustituir la f acá por el primer argumento, que es este. Que es exactamente lo que dice. Entonces, tenemos que sustituir la f acá adentro, ¿no? Por todo esto. ¿En qué caso estamos? Estamos de vuelta en el caso 5, porque es el caso en el que yo tengo una abstracción y la variable que yo tengo que sustituir no es la del argumento, no es igual al argumento. Entonces acá estoy en el caso 5. Pero bueno, tendría que ver lo de las variables libres. Las variables, a ver, x, ¿existen las variables libres de f? O sea, de lo que va a ser f, de la expresión. Esto decimos que es esto. Y otra cosa que tenemos que chequear, además de que sean distintas, para ver que estamos en el caso 5 y que podamos aplicarlo sin problemas, tenemos que ver que en este cuerpo de función no existan las variables libres, perdón, que y, o sea que x, que el nombre de esta variable, no exista el conjunto de variables libres de esta expresión que es la que voy a sustituir. Y podemos ver, a ver, no pertenece al conjunto de variables libres, ¿se entiende? Porque estas son variables, esta es una variable ligada. Entonces, si calculamos las variables libres de e, esto era igual a, si aplicamos las reglas, esto es igual a las variables libres de, esto va a ser igual a las variables libres de x más 2 menos la x, porque es el argumento. Y ahora calculo las variables libres de x más 2
que esto es igual a x, y tengo que restar la x, porque era la variable ligada, justamente para así no la considero como una variable libre. Entonces el conjunto de variables libres de la expresión es vacío, o sea, no tiene variables libres. Tiene una variable ligada, que es la x. Entonces está todo bien. Estoy en el caso donde no tengo que hacer ninguna reconversión alfa. Entonces reemplazo así nomás. Bien. Y reemplacé así nomás, porque no me cambia absolutamente nada. De hecho, si se fijan, sería exactamente lo mismo que pueden probar si estas se llamasen Z y Z, y estas J y J, y sería exactamente lo mismo. No va a haber problema después, cuando hagamos la sustitución. Bien, y ahora tenemos que hacer la siguiente aplicación. O sea, este es el resultado de M, o sea, todo lo que tenemos acá es o sea, es esto aplicado, ¿no? Es el MN, haber resuelto esa aplicación de M y N. Y le tengo que aplicar el siguiente argumento, que era L, que es el 3, en este caso. Entonces reemplazo todas las ocurrencias de X por 3 dentro del cuerpo de esta función. Entonces, reemplazo todas las ocurrencias de X por 3. Y acá estoy en el tercer caso, ¿no? En el caso donde yo tengo una aplicación. Estoy en este. Yo tengo dos términos. Tengo este término, que sería mi E1, y este término, que sería mi S2. Entonces tengo que hacer la sustitución en los dos términos. Primero sustituyo en el término de la izquierda, o es indiferente, lo sustituyo en el término de la izquierda y después en el término de la derecha. Entonces acá digo, ok, sustituyo primero, ven que se tomó primero, o sea, se tomó esta parte. Bueno, ya reemplazó el 3 porque algo más fácil. Pero se podría hacer la sustitución de aparte, como sacar dos flechitas y sustituir aparte. Bien, y acá sustituyen sobre el costado, o sea, sobre la expresión de la izquierda también por o sea, hace la misma sustitución. Entonces les queda 5 y 3, finalmente. 5-3 no tiene ningún significado, ¿no? O sea, aquí es 5-3. Pero bueno, es 5-3 el resultado. Sea lo que sea eso. 5 será una función y 3 será una función. ¿Serán funciones que representen números? No lo sabemos. Son funciones. Se llaman 5 y 3. Y este es el caso complicado, pero esto nos sirve para decir, o sea, ok, si nos sirve para hacer la reducción y no morirnos reescribiendo siempre lo mismo, podemos temporalmente renombrar expresiones de maneras, tipo, como para agrupar, ¿no? Entonces a esta la llamamos, a este coso gigante lo llamamos H, y a este coso gigante lo llamamos C. Entonces yo quiero hacer esta sustitución, ¿no? Esta expresión lambda, ¿no? Quiero hacer la reducción de esta expresión lambda. Y después voy a tener que descomponer todo esto para ver el resultado. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo quiero aplicarle los argumentos A y B a C, que es una función que recibe tres argumentos, de hecho. Entonces yo acá reemplazo los primeros dos argumentos por A y B, y después aplico el resultado de todo esto sobre H, que es una función que recibe una función por parámetro y hace algo. Entonces nada, hace el reemplazo. Voy a ir un poco más rápido porque se nos termina el tiempo. Si no, esto lo pueden hacer el seguimiento en su casa, pero termina quedando A. Es obvio que queda A, ¿no? Todos lo ven. No había otra posibilidad que no sea A. Bien. Bueno, en todos los casos siempre llevamos a una mínima expresión, que es lo que dije antes, que no siempre es el caso. Muchas veces no vamos a llegar a una mínima expresión. ¿Por qué? Porque simplemente el programa explota. O sea, el algoritmo que desarrollamos explota. ¿Por qué explota? Porque el típico caso, recursión infinita. Y existe la recursión infinita en el cálculo lambda, que es precisamente este caso, por ejemplo. Nosotros tenemos una expresión que es omega, que la expresión omega simboliza justamente una aplicación que va a resultar en un loop infinito. Si se fijan, si nosotros reemplazamos
esta expresión sobre el cuerpo de esta función lo que nos va a dar es de vuelta la misma función que antes, ¿entiendes? O sea, nos va a dar el resultado, va a ser la misma función que teníamos originalmente. O sea, el resultado de aplicar, el resultado de hacer la reducción beta de omega va a dar omega. Y después tengo que, para seguir haciendo la reducción, me va a dar omega de vuelta, me va a dar omega de vuelta. Entonces nunca va a terminar. Siempre va a dar omega. O sea que nunca se va a terminar de poder terminar de reducir. Esa es una función irreducible. Es justamente la más conocida, es la función omega, que es la expresión que no puede terminar de reducirse nunca. Bien. Justamente, como hay expresiones que son reducibles y otras que no, existe el término redex, que es justamente una expresión reducible. Y decimos que una expresión es una redex si puede ser reducida utilizando la reducción B. Una expresión lambda puede estar conformada de múltiples redex, justamente. O sea, está compuesta de varios subtérminos que son a su vez reducibles, o de ninguna. Por ejemplo, la omega es una expresión que en sí misma tiene dos términos que por sí solos son reducibles. Perdón, son irreducibles. No son reducibles porque no se puede, ya están en su forma normal, pero la omega termina siendo irreducible. Bueno, es teoría esto. Decimos que una expresión está en forma normal si no puede ser reducida mediante el método de reducción beta, es decir, no tiene ninguna expresión reducible. Y hay un teorema, que es el de Church-Rosser, que de vuelta Church trabajó con mucha gente del ámbito de la matemática orientada a la programación, a la computación, que dice que no importa el orden en que se apliquen las reducciones, siempre se va a llegar al mismo resultado. O sea, si una función es reducible, da lo mismo si yo reduzco primero un lado o primero el otro. Y esto se da cuando tenemos una aplicación, ¿no? O sea, cuando tenemos una aplicación, por ejemplo, tenemos E0 y E1, que E0 puede ser, a su vez, puede ser, no sé, puede ser lambda x.i de paso 3, y E1 es, no sé, lambda z, lambda f, w, y de paso 3, 4. Me da lo mismo si yo reduzco primero esta o primero esta, si es reducible, debería llegar al mismo resultado. Debería llegar a la misma forma normal. Eso es lo que dice el teorema Church-Rosser. Y van a decir, pero Nacho, nosotros veníamos siguiendo un orden de un set de reglas para operar. Bueno, pero justamente en la regla 3, la regla de, cuando tenemos este caso, que decíamos cuando sustituíamos, cuando hacíamos la reducción beta, cuando hacíamos la reducción beta de esto, decíamos, ok, reemplazo, no sé, si esto le paso x, o sea, tengo lambda x, se me está quedando sin cosas. Cuando tengo esto y digo, ok, reemplazo donde esto es, vamos a hacer un valor cualquiera, un valor m. Acá teníamos el problema que decíamos, tipo, che, no, ¿por cuál arranco? Y la verdad que es indistinto, porque el resultado debería darlo. O sea, el teorema me dice justamente, alguien se preguntó, tipo, che, pero en esta regla nadie me dice cuál tengo que reducir primero. O sea, cuál tengo que hacer primero. ¿Cambia algo? Y el teorema de Church-Rosser dice, no, no cambia nada. Realmente puedes reducirlo en cualquier orden cuando tenés ese caso, porque debería dar lo mismo. La demostración se las debo, como la demostración de casi todo lo que vamos a ver acá, porque no estamos en exactas. Pero bueno, es así. Entonces el orden de reducción no es único, hay posibles, ¿no? Hay varios posibles. Y de hecho acá tenemos uno, donde por ejemplo tenemos la expresión de la derecha, que podríamos tomarla entera y enchufarla acá, o podríamos primero resolverla y después enchufar el resultado en el lado izquierdo, ¿no? Entonces acá tenemos ese caso donde primero deciden, ok, resuelvo el lado derecho entero, así me queda algo chiquito, y recién eso de algo chiquito lo reemplazo al otro lado. ¿Por qué? Porque, no sé, así escribo menos.
Generalmente de esa manera se escribe menos porque si uno pega la expresión grande en el lado izquierdo, lo que pasa es que puede ser que esto se repita muchas veces. Entonces, dicen, yo me quiero ahorrar tinta y tiempo escribiendo, entonces digo, ok, resuelvo primero el lado derecho, lo llevo a algo chiquito y recién ahí lo reemplazo en el lado izquierdo. Entonces hace eso, esto lo resuelve, da como resultado y recién esta y la pasa como argumento a esta función y le queda, es una función que recibe un argumento y devuelve ese argumento, entonces devuelve y. Pero lo podría hacer al revés, podría decir, como dije antes, yo puedo reemplazar todo esto dentro de esta función primero, no hay ningún tipo de problema, y después, una vez que hice ese reemplazo, ahora sí puedo ver de seguir reduciendo. Y como podría seguir reduciendo, porque efectivamente, bueno, hago el reemplazo todas las ocurrencias de x por todo esto, tengo una ocurrencia de x, o sea que queda una ocurrencia de esto, y reemplazo, y ahora sigo reduciendo, tenía para reducir igual que antes, y me sigue quedando ahí. Entonces, por cualquiera de los dos caminos que yo elija, me da lo mismo. Y también se puede dar el caso donde yo tenga como reducciones internas, que es el caso ese que dije ahí, que también puede ser que me tendría que dar el mismo resultado. Hay muchos órdenes de aplicación. Dos más comunes son estos dos, que vamos a ver, que son call by name y call by value, donde el call by name me dice reducir los argumentos lo más tarde posible, que es el caso que veníamos acá, esa cajita, donde yo digo, ok, el argumento no lo achico hasta la mínima expresión primero, sino que lo pego en la función grande, en la primera función, y después, bueno, termino de resolver más tarde. Entonces, la regla de aplicación es, en cada paso resuelvo la redex más a la izquierda y más externa posible. Es un choclo, es más fácil decirlo en inglés, que es leftmost, outermost. Que es tipo, agarro la expresión reducible más externa y a la izquierda posible, porque podría tener una más a la derecha, pero podría haber otro bloque igual, por este lado, y digo, resuelvo eso. Sería como en este caso, si yo tengo dos bloques pegados. Si imagínense que esto esté copy-pasteado uno al lado del otro, en vez de resolver la de más a la derecha, lo resuelvo primero la de más a la izquierda. Es exactamente lo pero tiene otro nombre eso. Entonces, hacer eso de agarrar tipo la operación más externa posible, más a la izquierda, se llama call by name. Y call by value es reduzco los argumentos lo antes posible, que es lo que hicimos antes. Dijimos, yo quiero que me quede algo chiquito primero, así que me reemplazo, me evito repetir algo muy grande muchas veces en la primera función, y a eso se llama call by value. Reducir los argumentos primero antes de reemplazarlo en la expresión más a la izquierda interna posible. Más externa posible, que era la que teníamos antes el call by name, ¿no? O sea, son opuestas, una de otra. Bien, esto es un choclo, lo vamos a ver con ejemplos, también está en la guía muchos pedidos de resuélvanlo con una u otra manera, pero acá, por ejemplo, pueden ver cómo cambia el orden de aplicación. Si se fijan, en un caso primero resuelve esta, en call by value, para resolver primero el argumento, va a reducir primero el argumento, si se fijan esto está acá como haciendo una reducción primero, y recién eso lo reemplaza en la función más a la izquierda, y en call by name es yo pego todo este choclo directamente en la función más externa a la izquierda posible, y recién ahí hago la reducción de todo el cuerpo interno de esa función, que va a terminar siendo el mismo resultado, ¿no? Hagan el seguimiento y van a ver que les da lo mismo. Que casi siempre esto va a darlo igual, pero alguien en algún momento de la historia dijo, che, no funciona siempre igual. O sea, no siempre te da igual. Y Charles-Rosser dijeron, sí, da igual. Somos Charles-Rosser, no nos equivocamos. Y lo que alguien dijo es tipo, no, porque si vos tenés una función que no termina nunca de reducirse, como era omega, si uno reemplaza primero el argumento, o sea, si hace primero call by name, o sea, reemplaza el argumento directamente, puede ser que el programa termine. ¿Por qué? Porque muchas veces los argumentos no se utilizan. Entonces, yo puedo reemplazar el argumento sin reducir el argumento, y como por ahí se descarta, no pasa nada. En cambio, con call by value siempre estamos primero
reduciendo los argumentos. Si el argumento es el problema, va a fallar siempre. Ahora, si el argumento es el problema y en la función a la izquierda, justo por alguna razón, el argumento no se termina usando, bueno, zafamos. Es como si yo tuviese una función que dice, no sé, función Nacho, ¿no? Función Nacho recibe un argumento, ¿no? No sé, una X. Que, no sé, yo pedí que sea mayor a 0. Y yo tengo no sé, while, para este no es el mejor caso. Vamos a hacer un booleano, ¿no? Yo recibo un booleano y yo tengo un if true, o sea que un if, el booleano es true, bueno, hago algo que no termina. O sea, no termina. Lo invoco y no va a terminar nunca. Pero de lo contrario hago un return de terminó. Entonces acá, si el argumento lo evalúo, primero, esto igual está mal, o sea, no me hagan caso, estoy diciendo lo pero, o sea, no es el caso correcto, porque acá sí estoy usando el argumento. Sería más que nada si o sea, esto que le pasa a un argumento, debería ser, ahora lo voy a hacer porque de hecho me parece que es instructivo. Así que lo voy a hacer con un ejemplo real, con algo que hayan visto en Python. Porque yo puedo hacer en Python puedo definir una función, ¿no? Que sea, entonces, no termina. Que digo while true y algo, no sé, lo digo así. Y yo por otro lado tengo mi función Nacho, que recibe una f, que es una función, y que, no sé, con la f no hace nada, o sea, simplemente devuelve ganó raza. Perfecto. Y si yo afuera quisiese hacer esto, o sea, si yo digo, invoco a Nacho con no termina como argumento, y la invoco de alguna manera, ¿no? Esto sería algo así. Bueno, si esto fuese con call by value, esto terminaría devolviendo ganó raza. ¿Por qué? Porque la f no se termina nunca evaluando. Tómenlo con pinza, ¿no? No es un ejemplo tan concreto. Así que ganó raza, ¿no? Otro uno. Pero lo van a ver mucho más explícito ahora, en breve, cuando hagamos la práctica. Pero si fuese call by value, lo que va a pasar es que va a calcular primero el argumento y después va a llamar a Nacho. Que esto va a hacer que nunca se llame Nacho porque esto no va a terminar nunca. ¿En qué caso se va a dar esto? En los lenguajes de programación que conocen hasta el momento, en ninguno. Porque no existe el concepto de lazy evaluation, que es algo que vamos a ver más adelante. Pero cuando veamos lazy evaluation van a ver que está muy atado a todo este concepto de call by name y call by value. Pero bueno, tomen eso como que, ok. Entendí un poco el caso, Nacho, no sé cómo lo vas a hacer, no sé si me estás mintiendo. Pero bueno, ganó raza. Es lo importante. Bien. Entonces eso. Alguien descubrió, tipo, che, mirá, cuando haces call by name a veces termina y cuando haces call by value no termina nunca directamente. Y entonces ya Rosser dijeron, ok, está bien. Entonces vamos a actualizar el teorema. Seguramente ya lo habían contemplado, ¿no? O sea, no estoy inventando, o sea, no sé quién es. No sé quién pudo haber venido después y decir, tan mal Charles Rosser. Pero lo pusieron como parte del teorema, que es que tienen que ser expresiones reducibles, ¿no? O sea, si no tiene sentido. Si no, no siempre va a dar el mismo resultado. A veces no va a dar el resultado porque no termina directamente. O sea, si la expresión termina de reducirse, dice el teorema, van a dar el mismo resultado. Bien.
Existen estrategias de reducción débiles y fuertes. ¿Por qué decimos que son débiles y fuertes? Porque cuando tenemos cierto tipo de expresiones, van a dejar de reducirse y a veces podemos seguir reduciendo dependiendo la estrategia de aplicación que tomemos. Las fuertes, que son las que habla del teorema Charles-Rosser, son las que terminan siempre dando el mismo resultado. Pero no todas son igual de débiles o fuertes. Hay algunas que terminan de evaluar y no hacen más que eso. Entonces, las estrategias de reducción débiles son aquellas que no reducen las redes internas. Pues si se fijan acá, el problema es que hay redes internas que todavía podrán reducirse. Pero como en la semántica que dijimos, tienen que ser expresiones outermost y todas esas cosas, muchas veces no podemos seguir reduciendo. Pero hay veces que sí, porque internamente podríamos seguir reduciendo expresiones internas. Acá dos ejemplos. Por ejemplo, con call by name y call by value. Que tanto call by name como call by value justamente como se podrían seguir reduciendo, o sea, nosotros notamos que podrían seguirse reduciendo. Por ejemplo, yo podría reducir la A en este término, pero no lo hace porque según las reglas de reducción no debería seguir reduciendo, pero vemos que es posible. ¿Por qué? Porque hay estrategias de reducción más débiles y más fuertes. Justo call by name y call by value son las primeras que encontramos, son las bases y son débiles. ¿Por qué? Porque hay otras que son de reducción más fuerte que toman también en cuenta las reducciones internas, las redes internas, que se llaman de distinta manera, son muy parecidas. Unas son de orden aplicativo y otras son de orden normal. Orden normal es igual que call by name, pero resuelve además las redes internas. O sea, una vez que terminó de resolverlo de afuera, resuelve las de adentro. Y orden aplicativo es lo mismo que call by value, pero también resuelve redes internas. Entonces son como versiones más grosas todavía de call by name y call by value, que esas sí van a terminar dando el mismo resultado siempre. Bien. Amistosamente, y de hecho los que cursaron el cuatrimestre pasado no hacíamos esta distinción porque se había considerado en su momento de que era muy sutil la diferencia. Lo que pasaba es que después en exámenes o en cosas había diferencia, tipo a veces se encontraban resultados distintos, entonces decidimos incluir. Porque algunos resolvían las reducciones internas y otros no. Y como nunca nos pusimos muy en detalle de cuándo reducir expresiones internas y cuándo no, bueno, lo agregamos, básicamente. Le pusimos nombre. Entonces ahora, los que cursaron el cuatrimestre pasado, le decíamos de igual forma a orden aplicativo que a call by value y de igual forma a orden normal que a call by name. Pero bueno, nada, esa es la única distinción. Nota de color eso para los que ya cursaron la materia. Bueno, ya después de quedarme afónico prácticamente, son 7:25, hacemos un corte hasta 7:35 y empezamos la práctica, que Jero va a hacer unos ejercicios y va a explicar lo de árbol de sintaxis que mencioné antes. Así que nada, eso y cortamos acá.